A veces lo que empieza siendo algo ficticio, algo que solo tiene cabida en las mentes de las personas, puede convertirse en la única meta de una persona. Bienvenidos a la disidencia del norte, un día más. Hoy os traemos el caso de un juego que traspasó las barreras de la imaginación y la ficción para convertirse en la realidad de dos jóvenes. Y es que lo que al principio pareció ser un robo que salió mal, acabó siendo un juego demencial. El 30 de abril de 1994, Javier Rosado, de 20 años, y Félix Martínez, de 17, asesinaron a sangre fría a Carlos Moreno, de 51 años, como parte del macabro juego de rol llamado Razas. Todo comienza 4 años antes de los hechos, en un campo de fútbol del barrio madrileño de Chamartín, cuando Félix, un estudiante de octavo de GB, le llamó la atención un chico que se encontraba en las gradas, gritando lo que a él le parecían nombres de personajes de algún juego de rol. Los juegos de rol surgieron a finales de los 60 en Estados Unidos. Los jugadores interpretan un papel en la partida, en la cual se desarrolla una historia ficticia. En ella, los jugadores serán los que lleven el rumbo de la partida bajo unas reglas antes pactadas por el grupo. Félix era una persona que le gustaba leer, escribir poemas y sobre todo los juegos de rol. Decidió entonces acercarse a aquel chico de las gradas y le preguntó a ver si sabía jugar algún juego de rol. Aquel chico se llamaba Javier Rosado y, para sorpresa de Félix, Javier no sabía jugar a ningún juego de rol, pero a su vez quedó embaucado cuando éste le explicó que lo que gritó eran pasajes del novelista de literatura fantástica H.P. Lovecraft. Y es que en los relatos de Lovecraft podemos encontrar frases como esta: los hombres de más amplio intelecto saben que no existe una verdadera distinción entre lo real y lo irreal, que todas las cosas parecen tal como son en virtud de los frágiles sentidos físicos. Estos relatos eran una filosofía de vida para Javier, que posteriormente también se convertirían para Félix, quien se entregó totalmente a ella con el tiempo, viendo así a Javier su maestro. Con el tiempo, incluso empezó a adoptar una personalidad bastante similar a la de Javier, llegando a idolatrar su persona a un nivel extremo. Javier, en cambio, vio en Félix un discípulo de su filosofía, alimentada por las obras literarias. Él era un tipo con mucha seguridad en sí mismo, al contrario de Félix. Javier era una persona muy inteligente, educado, del cual podías oír frases como: la mejor droga está en la cabeza de uno mismo. Más tarde, durante un periodo en el que Javier se estaba recuperando de una lesión, Félix le enseñó a jugar a un juego de rol. Es entonces cuando Javier comienza a crear su propio juego, a lo que lo bautizaría con el nombre de Razas. El juego se basa en lo siguiente: la humanidad se divide en 39 razas, que serían arquetipos que Javier se inventó, basándose en personajes y nombres de las novelas de Lovecraft. Las razas venían a ser ideas llevadas al extremo. Por ejemplo, la raza 37 correspondería a los psicólogos, la 25 a las mujeres, el 21 a los hombres, el 1 al bien y el 7 al mal, y así seguiría
con los distintos tipos de razas que Javier inventó. El desarrollo del juego consistía básicamente en escoger un escenario en el que cada jugador tenía su papel. Javier, en el más puro egocentrismo, llegó a la conclusión que Razas era mucho más que un simple juego. Razas era su obra, a lo que según él sería su filosofía de vida, y a la cual había dedicado más de 1000 páginas y esperaba escribir un libro sobre ella. Fue entonces cuando Javier creó una banda de rol con los que comenzó a jugar a Razas. A veces el juego iba de llevar un barco a buen puerto, otras de destruir la ciudad, incluso de asesinar a una chica que había traicionado a su raza. Con esto último bromeaban mucho, pero lo que empezaron siendo bromas para los demás acabó siendo un propósito a cometer para Javier y Félix, los cuales acordaron realizar con entusiasmo aquel acto demencial la madrugada del 30 de abril. Lo tenían claro, su objetivo, asesinar a una mujer, y es que los dos jóvenes estaban obsesionados con el juego de raza, queriendo experimentar su éxtasis, llevándolo a lo extremo, llevándolo a la realidad. Un mes antes del día concretado, el país publicó la noticia de un cadáver que había sido encontrado con más de 60 puñaladas y que le habían sacado los ojos. La noticia alentaría aún más los deseos de Javier y Félix de llevar a cabo su macabro juego. La única regla que impusieron era la de que no habría límites a la hora de jugar. El tablero sería la ciudad, las fichas, cuchillos afilados que serían movidas por guantes de látex, los cuales Javier robaría en la facultad donde acudía a estudiar. Más tarde, Félix le contaría a los psiquiatras que todo empezó con Javier, a raíz de un libro de Lovecraft, el ciclo de las aventuras oníricas de Randolph Carter, y en especial el capítulo A través de la llave de plata, pasaje en el que un hombre cansado del mundo empezó a dedicarse a sus sueños hasta que al final estos sueños invadieron su propia realidad. La madrugada del 30 de abril, Javier y Félix se dirigieron al escenario que habían escogido previamente. Como hemos dicho antes, una de las primeras cosas que se hace antes de empezar a jugar a un juego de rol es que los jugadores creen un escenario, es decir, escojan el lugar donde se va a desarrollar la partida. El lugar que los jóvenes escogieron fue el barrio de Manoteras, un lugar a las afueras, donde había una casa en medio de un llano, un descampado y una marquesina en medio de la nada, a orillas de una carretera sin vida. A continuación, expondremos lo que Javier escribió en su diario sobre todo lo que pasó la noche de los hechos. Salimos a la 1:30. Habíamos estado afilando los cuchillos, preparando los guantes y cambiándonos de ropa. Elegimos el lugar con precisión. Yo memoricé el nombre de varias calles por si teníamos que salir corriendo, y en la huida tendríamos que separarnos. Quedamos en que yo me abalanzaría por detrás, mientras que Félix le debilitaría con un cuchillo de grandes dimensiones. Se suponía que yo era quien debía cortarle el cuello. Yo sería quien matara a la primera víctima. Era preferible atrapar a una mujer joven y bonita. Llegamos al lugar donde se debía cometer el crimen. No había absolutamente nadie. Solo pasaron 3 chicos. Me pareció demasiado peligroso para empezar con ellos.
En la parada de autobús vimos un hombre sentado. Era una víctima casi perfecta. Tenía cara de idiota, apariencia feliz y unas orejas tapadas por un Walkman. Pero era un tío. Entonces nos sentamos junto a él y aquí la historia se empieza a tornar casi irreal. El tío comenzó a hablar con nosotros alegremente. Nos contó toda su vida. Nosotros le respondíamos con paridas hasta andar por casa. Mi compañero me miró interrogativamente, pero yo me negué a matarle. Félix nunca supo explicar después por qué Javier le perdonó la vida. Entonces llegó un autobús y el tío se marchó en él. Una viejecita que salió a sacar la basura se nos escapó por un minuto. Y dos parejitas de novios. Maldita manía de acompañar a las mujeres a sus casas. Sería las 4:15 y a esa hora se abría la veda de los hombres. Vi a un tío andar hacia la parada de autobuses. Era gordito y mayor, con cara de tonto, y se sentó en la parada. La víctima llevaba zapatos cutres y calcetines ridículos. Era gordito, rechoncho, con una cara de alucinado que apetecía golpearla, y una papeleta imaginaria que decía: quiero morir. Si hubiese sido a la 1:30, no le habría pasado nada, pero así es la vida. Nos plantamos ante él y sacamos los cuchillos. Él se asustó mirando el impresionante cuchillo de mi compañero, y Félix le miraba de vez en cuando, y de vez en cuando le sonreía. Más tarde, Félix alegó a la policía que aquella noche estaba ebrio y que le daba miedo desobedecer las órdenes de Javier. Le daba miedo dejar aquel juego macabro. Le dijimos que le íbamos a registrar. ¿Le importa poner las manos en la espalda?, le dije yo. Él dudó, pero mi compañero le cogió las manos y se las puso detrás. Yo comencé a enfadarme porque no le podía ver bien el cuello. Me agaché para cachearle en una pésima actuación de chorizo vulgar. Entonces le dije que levantara la cabeza. Lo hizo y le clavé el cuchillo en el cuello. Emitió un sonido estrangulado. Nos llamó hijos de puta. Yo vi que solo le había abierto una brecha y mi compañero ya había empezado a debilitarle el abdomen a puñaladas, pero ninguna era realmente importante. Yo tampoco acertaba a darle una buena puñalada en el cuello. Empezó a decir: no, no, una y otra vez. Me apartó de un empujón y empezó a correr. Entonces yo corrí tras él y pude agarrarle. Le cogí por detrás e intenté degollarle. Oí el desgarro de uno de mis guantes. Seguimos forcejeando y rodamos. Tíralo al terraplén, hacia el parque, detrás de la parada del autobús. Allí podríamos matarle a gusto, me dijo mi compañero. Al oír esto, la presa se debatió con mucha más fuerza. Yo caí por el terraplén, quedé medio atontado por el golpe, pero mi compañero ya había bajado el terraplén y le seguía dando puñaladas. Le cogí por detrás para inmovilizarle, y así mi compañero podría darle más puñaladas. Así lo hice. La presa redobló sus esfuerzos. Siguió un poquito más. Hijos de puta. No, no, no me matéis. Ya comenzaba a molestarme el hecho de que ni moría ni se debilitaba, lo que me cabreaba bastante. Mi compañero ya se había cansado de apuñalarme al azar. Se me ocurrió una idea espantosa que jamás volveré a hacer. Le metí los dedos en la boca, pero acabó mordiéndome el pulgar.
Cuando me mordió, le metí el dedo en el ojo y así logré que lo soltase. Seguía vivo. Sangraba por todos los sitios. Aquello no me importó lo más mínimo. Es espantoso lo que tarda en morir un idiota. Vi una porquería blanquecina saliendo del abdomen y me dije, ¿cómo me paso? A la luz de la luna contemplamos a nuestra primera víctima. Sonreímos y nos dimos la mano. No salió en los telediarios, pero sí en la prensa, en El País, más concretamente. Decía que le habían dado 6 puñaladas entre el cuello y el estómago. Decía también que era el segundo cadáver que se encontraba en la zona y que el otro tenía 70 puñaladas. ¡Qué bestia es la gente! Pobre hombre, no merecía lo que le pasó. Fue una desgracia, ya que buscábamos adolescentes y no pobres obreros trabajadores. En fin, la vida es muy ruin. Calculo que hay un 30% de posibilidades que la policía me atrape. Si no es así, la próxima vez le tocará a una chica, y lo haremos mucho mejor. Cuando terminaron su faena, se encontraron exultantes. Creían haber cometido el crimen perfecto y concretado su hazaña lúdica. Se felicitaron, lo tomaron como un gran triunfo del que se sentían muy orgullosos. Disfrutaron de cada momento de aquella noche, no mostrando ninguna especie de arrepentimiento. Después de eso, se despidieron y cada uno se fue a su casa. Antes de conciliar el sueño, Javier rellenó la ficha que tenía para Carlos. Lo dibujó con bigote, con la bolsa donde guardaba su ropa de trabajo e incluso le puso puntuaje a sus cualidades. Fuerza 8, poder 6, carisma 4, inteligencia 6, tamaño 15, voluntad 16. Después de describirlo todo en varias hojas, se tiró a dormir. Se sentía invencible. Y allí, en ese solitario descampado, quedó el cuerpo sin vida degollado, con varias puñaladas en el cuerpo, el cadáver de Carlos Moreno. Como hemos podido ver en este extracto del diario de Javier, era un joven ególatra, al que no le importaba la vida de los demás, solo perseguía la realización y el reconocimiento de su persona, el de su filosofía y el de su gran obra, Razas. Quiero volver a matizar que hasta la noche del crimen, Javier pasaba por un chico normal. Era un tipo bastante inteligente, con ciertos aires de grandeza, pero nada más que eso. Jugaba al ajedrez con su padre, le gustaba leer, entre otras cosas, pero nadie cercano a su entorno se imaginaba el ser infame que escondía bajo su apariencia de tipo normal. Orgullosos del acto que habían cometido aquella noche, no dudaron en correr la voz sobre su hazaña entre los miembros de la banda de rol. Un chofer de autobús que se detuvo en el lugar de los hechos a fumar un cigarro fue quien vio el cuerpo sin vida de Carlos y reportó a la policía el macabro incidente. La policía se presentó en el lugar recogiendo algunas pruebas, como un trozo de látex entre los dientes de la víctima, pero no pudieron determinar la autoría del crimen, ya que ninguno de los jóvenes tenía antecedentes. El tiempo pasaba y el caso seguía sin resolverse. Mientras tanto, Javier y Félix seguían alardeando sobre su hazaña entre los componentes de la banda. Y no solo eso, también expusieron la idea ante el grupo de volver a perpetuar otro asesinato, esta vez junto a los otros 3 componentes, Jacobo, Javier y Enrique. Pero no contaban con que Enrique le acabaría confesando al párroco del barrio que Javier y Félix fueron los autores del asesinato de Carlos Moreno y que tenían intenciones de volver a asesinar a alguien. El párroco le recomendó que le contara todo a su padre, y así lo hizo.
por lo que el padre de Francisco se puso inmediatamente en contacto con las fuerzas de seguridad, exponiéndoles todo lo que su hijo le había contado. La policía detuvo a los dos jóvenes cuando venían de un centro comercial donde habían acudido a comprar guantes de látex para seguir jugando con la frenética euforia de rellenar la siguiente ficha. Posteriormente fueron puestos en disposición judicial. Este caso fue el primer juicio en Europa en el que se planteaba desde el punto de vista de la psiquiatría forense la doble personalidad. La policía revisó el dormitorio de Javier Rosado, donde les deparaba una sorpresa. El joven tenía una completa biblioteca del terror. Había en ella más de 3000 volúmenes de todos los temas posibles, desde manuales del ocultismo y obras del Marqués de Sade o sobre Adolf Hitler, hasta revistas con temas paranormales y manuales para juegos de rol. También hallaron 15 cuchillos. Era una habitación siniestra, afirmaron los cuerpos de seguridad que se encargaron del registro. Afortunadamente, Javier y Félix habían dejado tras ellos muchas huellas: el resto de guante en la boca de la víctima, el reloj de Félix que se había caído en la escena y el diario de Javier hallado en su casa. Otro texto que aparece en los diarios de Javier es el siguiente: mis sentimientos por cometer un asesinato en sí mismo no existían en absoluto, demostrándome que mi mente era fría y calculadora en cualquier situación, y dándome esperanza para otras acciones. No sentí remordimientos ni culpas, ni soñé con mi víctima, ni me inquietaba el que me pillasen. Todo eso eran estupideces. La montaña de pruebas en su contra no menguó la autoestima de Javier Rosado, quien espetó con ironía: Dios mío, no puedo creer que yo haya hecho eso. Tengo la duda que sea verdad o sea ficticio. Si a las 4 de la mañana, le preguntó un policía, no estabas dando 20 puñaladas a un hombre, ¿qué hacías? Creo que estaba jugando al ordenador. No lo recuerdo bien. Después de los dos agentes, llegó el batallón de psiquiatras a la cárcel. Entonces Javier intentó hacer pensar a todos que sufría algún tipo de trastorno mental. En el juicio fueron 3 psiquiatras los que evaluaron a Javier y le diagnosticaron doble personalidad, alegando que no sabía lo que estaba haciendo la noche en la que mataron a Moreno, a lo que su abogado se opuso totalmente. Asesorado por otros psiquiatras, sostenía que Javier era plenamente consciente de sus actos y que en el momento estaba en sus perfectos cabales. Fueron 2 mujeres, 2 psicólogas aportadas por la acusación, Blanca Vázquez y Susana Esteban, de la Clínica Médico Forense de Madrid, las que desmontaron mediante varios test esta posibilidad. Por otro lado, Félix confesó inmediatamente y se declaró culpable de los hechos, pidiendo perdón a la familia del fallecido. Dijo que tenían pensado volver a asesinar a su propia víctima, la cual sería una mujer, el día 5 de junio. Javier, por su parte, rechazó en todo momento su participación en el crimen. Durante todo el juicio se mantuvo con una actitud prepotente, limitándose a tomar notas y a sonreír mientras escuchaba los testimonios. Al final Javier, en otro de sus delirios de grandeza, confesó haber sido el autor del crimen, reivindicando no padecer ningún tipo de trastorno o locura. Dijo que él fue quien empuñó el cuchillo más pequeño aquella noche y que degolló a la víctima por el placer de matar y porque fue lo que dictó el juego. Mientras esperaban la sentencia del juez, Javier seguía jugando a razas, inventando alguna de ellas basándose en la persona de un policía que lo interrogó, mientras que Félix se entretenía con poemas como este que escribió antes del crimen.
Quiero romper las cadenas de la muerte y volar por estepas infinitas, con un caballo de alas marchitas, cantando con el grito de un demente. Pasarán estaciones pequeñitas en el ritmo incesante de mi mente. Con mi amargo recuerdo tan caliente, soñarán las mujeres más bonitas. Mas te recuerdo y en mi memoria gritas. La magistrada dictó sentencia, condenando a Javier a 42 años de prisión por autor y cerebro del crimen, y a Félix 12 años por ser menor de edad y por ser cómplice de asesinato. Félix fue el primero en salir, sin haber cumplido toda la condena. Aseguró haberse rehabilitado, estudió informática y se fue a vivir a Alemania, aunque se sabe que regresó a Madrid en el año 2006, aunque nadie sabe realmente su paradero. Por otra parte, Javier también salió antes de cumplir la condena que le había caído. Se sacó 3 carreras en la cárcel, gracias a eso, a su buen comportamiento y a las clases de matemáticas que impartió a otros reclusos. Salió en 2008, no habiendo cumplido ni un tercio de su condena. Lo paradójico aquí es que si se le hubiera declarado enfermo mental, probablemente nunca hubiese salido del psiquiátrico. El paradero de Javier también es desconocido. Existen teorías que hablan que Félix volvió a España en 2006 porque sabía que su maestro pronto saldría en libertad y que hoy en día siguen jugando a ese juego que acabó con la vida de un hombre aquella madrugada de abril. Y bueno, disidentes, hasta aquí el caso del juego macabro llamado Razas. Si os ha gustado, dejar un like y suscribiros al canal si sois nuevos, y ya sabéis que quedáis invitados a proponer cualquier tema que os guste escuchar aquí en la Disidencia del Norte. Sin más que decir, un fuerte abrazo desde el frío norte. Nos vemos en el siguiente vídeo.